Minutos. Aquí en Colombia hay una mezcla de indignación y también de perplejidad, porque a pesar de que insisten en avanzar en un proceso, ayer se produce otro hecho criminal de parte del ELN que vuelve a cobrar la vida de nuestros soldados, William. Sí, con explosivos. Esa organización terrorista en el departamento de Antioquia, en Anorí, puntualmente atacó a varios de nuestros militares. 5 lamentablemente perdieron la vida, un cabo y 4 soldados perecieron en este ataque terrorista del ELN. Pero el hecho, que es sumamente grave, apenas ha tenido respuestas con discursos del presidente Petro, del ministro de Defensa y del ministro del Interior. Discursos, y en uno de ellos el presidente Petro simplemente llama al ELN a la coherencia. Hay 5 muertos, 5 tragedias, 5 familias que lloran hoy a sus militares muertos. Toda nuestra solidaridad con esas familias, toda nuestra solidaridad con la fuerza pública, con nuestro ejército nacional, y esa solidaridad se la extendemos al general Fabio Caro, que es el comandante de la 7ª División del Ejército, que está con nosotros en este momento. Un abrazo de solidaridad, general. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué desarrollo hay frente a este hecho demencial de parte del ELN? Buenos días, Juan, y a todos los oyentes de la FM un saludo especial, pero un saludo especial a las familias de nuestros 5 héroes asesinados vil y cobardemente por el grupo narcoterrorista ELN. Julio, ¿qué le cuento? Este vil y cobarde acto terrorista fue perpetrado con medios ilícitos de guerra, con lanzamientos de artefactos explosivos tipo tatucos, por los narcoterroristas del grupo armado organizado ELN, cuyos cabecillas responsables de este ataque fue alias Dylan y alias La Mona. Es una grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Fue llevado a cabo mientras nuestros soldados del ejército cumplían la misión constitucional de proteger la vida del personal en proceso de reincorporación y sus familias en el antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación de La Plancha en Anorí, donde habitan 47 firmantes de paz y sus familias hace más de 7 años, y el ejército los protegía. General, ¿cómo explicar que esto se dé un par de días después de que el ELN dijera que sí tienen voluntad de paz, que quieren seguir? ¿Cómo manejar esa diferencia entre el discurso y la acción criminal? Julio, nosotros somos respetuosos de los procesos del gobierno nacional, en los procesos de negociación. Y el Ejército Nacional cumple la misión constitucional de proteger la población civil, proteger los derechos y las libertades de los colombianos, proteger los firmantes de paz, proteger y estabilizar los territorios donde estos grupos narcoterroristas del ELN, del Gado Residual, del Clan del Golfo, se enfrentan allá por las economías ilícitas. Estos grupos lo único que le han traído al pueblo colombiano, al pueblo antioqueño y a este pueblo dolido de Anorí es atraso, desesperanza, muerte, odio. Hacemos un llamado a estos integrantes de estos grupos que respeten los derechos humanos, que respeten a la población civil. Estos grupos son unos grupos cobardes que solo buscan acciones y oportunidades para atacar a la fuerza pública con explosivos, pero cobardemente huyen al combate directo con las tropas. Nosotros seguiremos, Julio, con toda la fuerza, con toda la capacidad y sobre todo por el honor y el nombre de estos 5 soldados héroes de la patria, que por proteger a los colombianos, por proteger al pueblo de Anorí, por proteger a los 47 firmantes de paz ofrendaron su vida, y vamos a honrar su nombre y vamos a colocar a estos terroristas Dylan y alias Mona y hasta que paguen por este hecho criminal y terrorista.
General, le recuerdo que está en la FM de RCN, que es nuestra emisora que se escucha en todo el país y que está hablando con Juan Lozano, quien le pregunta cómo hacemos para pasar de los discursos a los hechos en un país en el que los colombianos estamos viendo que los terroristas, los criminales, las organizaciones que se aprovechan de unas conversaciones para fortalecerse, le están ganando la partida al Estado colombiano. Están ganando en muchos territorios, general. En muchos territorios estamos viendo que pareciera replegada la fuerza pública, mientras vemos que los grupos al margen de la ley ganan recursos, ganan territorio, ganan presencia. ¿Cómo se va a enfrentar esta pérdida de espacio en tantas regiones de Colombia? Juan, permítame ser claro y categórico. Nuestros soldados seguimos cumpliendo nuestra misión constitucional. Nosotros continuamos con nuestros entrenamientos motivados, comprometidos con la defensa de la nación, con la defensa del pueblo colombiano. Las acciones terroristas de los grupos ilegales, como son el ELN, el Gado Residual, el Clan del Golfo, y en este caso que nos atañe el grupo narcoterrorista ELN, se basan en el uso cobarde de métodos como explosivos improvisados, minas antipersonales y medios ilícitos de lanzamientos tatucos que buscan evadir el combate directo y aprovechar la sorpresa. Estas tácticas no reflejan superioridad ni estrategia, sino una demostración de su desprecio por la vida y las normas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. El ejército, la fuerza pública, sigue comprometida 100% con todo el valor y el coraje de los soldados para proteger a los colombianos. Nosotros nos obedecemos a la Constitución y la ley. Nosotros, con nuevas capacidades, vamos a seguir enfrentando esta amenaza de los grupos armados organizados, porque el Ejército Nacional, la Fuerza Pública, está para proteger a los colombianos, así nos cueste la vida, la integridad física, pero nosotros seguimos y seguiremos con vocación, con valor, con arrojo, protegiendo a los colombianos y cumpliendo la misión constitucional. General, muy buenos días, los saluda William Calderón. Toda nuestra solidaridad con lo que ha ocurrido con nuestros militares. Nos duele que los terroristas aprovechen estas circunstancias y causen este río de sangre que se está viviendo en el país. Quería preguntarle sobre la respuesta que ha dado el gobierno nacional, el discurso engolado que dio ayer el presidente Gustavo Petro, hablando de pedirle coherencia al ELN, de que es el momento del amor, del ministro del Interior en un sentido similar y del ministro de Defensa. Discursos, pero uno no ve acción del gobierno. ¿Ustedes sienten algo similar, de que aquí simplemente se está hablando, haciendo discursos, pero no hay una decisión contundente de parte del gobierno para atacar a estas organizaciones terroristas? William, nosotros cumplimos nuestra misión constitucional. Nosotros continuaremos y arrasaremos las operaciones militares con contundencia, empleando todas nuestras capacidades para proteger a los colombianos. No vamos a renunciar ni renunciaremos nunca al cumplimiento de la misión constitucional, porque los soldados juramos ante la bandera proteger a los colombianos, proteger la soberanía, proteger la integridad territorial, proteger los derechos, las libertades y la democracia, y enfrentar todos los grupos armados organizados, llámense como se llamen, que violen los derechos humanos, que violen la Constitución y la ley, porque nuestra misión está clara: proteger al pueblo colombiano, y honraremos la memoria de nuestros 5 héroes que fueron asesinados, y no descansaremos hasta dar con el paradero de estos 2 narcoterroristas, alias Dylan y alias La Mona, y que paguen por este vil y cobarde acto terrorista contra los soldados, que lo único que hacían era proteger a los colombianos.
General, lo de la misión de las Fuerzas Armadas, pues lo conocemos todos en Colombia, pero es que aquí hay un hecho puntual y es que el ELN, mientras que el gobierno ha mantenido una intención de negociación estos 2 años y ha habido unos ceses casi que unilaterales de parte del gobierno, porque el ELN sí se ha mantenido en su ofensiva a la población civil, lo hemos visto en el Cauca y a los militares, pues las conversaciones continúan. Le quiero preguntar con claridad para una respuesta igual. ¿Usted siente que el ELN ha aprovechado estos 2 años de negociación y de ceses de parte del gobierno para fortalecerse militarmente, que hoy tiene más poder y que eso se debe también a la mesa? Mire, este grupo lo único que le ha dejado a Colombia y al pueblo antioqueño, al pueblo de Anorí, este grupo son sus verdugos, sus asesinos. Nosotros, la fuerza pública, está para cumplir la misión constitucional y se lo digo claramente, nosotros seguiremos si el ELN cumpliendo tiene más poder nuestra hoy. misión y protegiendo al pueblo colombiano. Esa es nuestra misión. ¿Ya? Nosotros somos respetuosos de la Constitución y la ley y estamos para eso, para proteger a los colombianos de cualquier amenaza, si es el ELN, el gado residual, que viole la Constitución y la ley, que viole y ataque los derechos humanos de la población civil, ahí estamos nosotros para protegerlos, porque esa es nuestra misión constitucional, proteger a los colombianos. 6:50 minutos. General, gracias por haber estado con nosotros. Sepa usted que hay de nuestra parte toda la solidaridad con el Ejército de Colombia, con estas 5 familias que sufren, toda la indignación por lo que hace el ELN y todo el ruego, el clamor, la solicitud y diríamos también desde una tolda ciudadana la exigencia para que las fuerzas legítimas del Estado recuperen los territorios que hoy están en manos de estas organizaciones criminales. Muchas gracias, general. Bueno, muchas gracias y un saludo solidario a las familias de nuestros hombres que fueron vilmente asesinados en este ataque narcoterrorista del GAO ELN. 6:50 minutos de la mañana, William. El problema es que las cifras no dejan mentir. Ha habido un avance territorial de todos estos grupos al margen de la ley y hemos regresado a unas épocas muy complicadas. Por eso le decíamos al general, es un clamor, es un ruego, pero también es una exigencia que se pueda corresponder a que los colombianos tengan unos territorios despejados y que a quienes atacan de manera criminal a la fuerza pública les respondan de la misma manera. Se han cogido confianza y nos están arrebatando grandes regiones del país otra vez. No, lo que está pasando en Antioquia, lo que está pasando en Chocó, lo que está pasando en el sur del país, en el departamento del Cauca, en Nariño, es simplemente una muestra de que Colombia ha retrocedido en materia de seguridad por lo menos un par de décadas. El gobierno, en ese llamado que le hace de coherencia al ELN, debería escucharlo directamente él, porque es que los oídos más cercanos a ese llamado son los del propio gobierno. Coherencia es que si estos señores no cumplen en una mesa de negociaciones, pues hay que perseguirlos hasta el último rincón del país o fuera de él incluso, para que paguen por los delitos que están cometiendo en Colombia. Le escuché ayer una voz en ese sentido al ministro Iván Velázquez y me parece importante que dejen el tono que habían mantenido en épocas anteriores y asuman, no solo con el discurso, sino con actos, esta actitud de defender a Colombia, a los grupos terroristas, y no de arrodillarse ante los grupos terroristas. ¿Qué dijo el ministro de Defensa, Andrés Prieto, el ministro de Defensa, a raíz de todos estos episodios? Pues el ministro de Defensa, mientras logramos que Andrés Prieto esté en la línea, el ministro de Defensa, William, utilizó por primera vez expresiones duras diciendo que esto es inaceptable y que quien quiere guerra tendrá guerra. Esperamos que no sea simplemente un discurso. Claro, que se vea.
que se vea porque nos sentimos desprotegidos y sobre todo en esas regiones donde ha habido presencia de la guerrilla del ELN. El ministro de Defensa ha dicho que va a enviar un refuerzo de tropa al departamento de Antioquia para poder perseguir a estos criminales que cobraron la vida de 5 de nuestros militares. 6:53, Santiago. Don Juan, es que aquí también hay que hablar de lo que ha hecho el gobierno, que es muy publicitado en el Cañón del Micay, pero es que ese parece el único esfuerzo importante en contra de las disidencias y de los grupos armados organizados. Si uno revisa las cifras del propio Ministerio de Defensa, casi que todos los delitos que cometen los grupos armados organizados han subido en este gobierno, y eso tiene una incidencia también en el crimen común. Mire lo que está pasando en norte de Santander, que es una zona en donde el ELN tiene toda la influencia porque cruza la frontera cada vez que le da la gana. Una cantidad de sicariatos en Cúcuta y en esas zonas de ese departamento todas las semanas, y el gobierno lo único que ha hecho es darles espacio y cederles territorio para que se fortalezcan con los ceses unilaterales o los ceses bilaterales y la voluntad de paz del gobierno. ¿Hasta cuándo tenemos que estar sometidos por el ELN en Colombia? ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta de millones de colombianos. Andrés Prieto, ¿qué dijo el ministro de Defensa? En vivo la FM de RCN, don Juan, muy buenos días. Pues desde Neiva, Huila, el ministro Iván Velázquez expresó su profundo dolor por este asesinato de 5 militares que estaban protegiendo la vida de reincorporados sin estar en ninguna actividad de combate y el ELN en una acción terrorista. Según el ministro, llegó y les arrebató la vida en Anorí, Antioquia. El ministro al respecto ordenó una ofensiva contundente contra estas organizaciones criminales que atentan contra las fuerzas militares y junto a las comunidades. Mencionó que quien quiere la guerra tendrá que ser perseguido por la fuerza pública. Escuchemos. 5 soldados y hay todavía varios heridos que esperamos que por lo menos ellos puedan conservar su vida. Y en una situación muy especial, porque son soldados que para garantizar la seguridad de quienes hace ya 8 años firmaron un acuerdo de paz, quienes están en todos estos antiguos espacios temporales de concentración de los integrantes anteriores de los desmovilizados de las FARC, ellos protegiendo la vida. El ministro concluyó que es un dolor que tiene el país junto al ejército y que se deben hacer acciones contundentes para que no vuelva a pasar estos actos. 6:56, que pasen del discurso a los hechos, del discurso a la acción. Compartimos esa expresión, que quien quiere guerra tendrá que ser perseguido. Ahora, dicha la frase, que veamos la eficacia en el enfrentamiento contra quienes atentan contra la vida de los colombianos. 6:56.